además de la inmunización contra el COVID-19, también se está desarrollando, como todos los años, la campaña de vacunación contra la gripe. Pero a pesar de ser una campaña anual, no está corriendo sin problemas. A casi un mes de su comienzo, la inmunización es menor de la esperada y eso ha llevado al gobierno a cambiar la estrategia. ¿Qué se planea para cambiar esta tendencia? ¿Por qué es importante la vacunación contra la influenza este año? Especialmente importante. Lo vamos a hablar con la doctora Alicia Fernández, quien es coordinadora del área programática de la niñez en el Ministerio de Salud Pública y quien encabeza esta campaña este año. Doctora Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho. Quizás un poquito lejos, pero bien. Bueno, bárbaro. Le empiezo preguntando, o sea, quizás siempre hay que hacer esta pequeña introducción, ¿no? Cuando se habla de la gripe, porque es una enfermedad común, no es algo que genere miedo, ¿no? Pero saliendo de este año que tiene obviamente algunas cosas especiales, o sea, por la pandemia obviamente, y pensando en general, ¿por qué es necesario vacunarse contra la influenza? ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué se hace siempre tanto hincapié en esta campaña, no? Bueno, la percepción de riesgo que las personas tienen con COVID es totalmente diferente a lo que tienen con influenza. Piensan que influenza no causa ningún problema y en realidad influenza en aquellas poblaciones que tienen algunas características especiales puede causar no solamente enfermedad, sino ingreso a CTI, incluso fallecimientos. Entonces, todos los años insistimos en esta vacunación, que es una vacunación además que es, digamos, en los meses en que circula el virus de influenza, que es los meses fríos. El año pasado fue un año totalmente atípico. Este año ya tenemos circulación de otros virus. Yo soy pediatra, hago cuidados intensivos de niños. El año pasado en esta época no teníamos pacientes respiratorios, pese a los fríos, y ahora ya empezamos a tenerlos. No hemos tenido pacientes con influenza, pero hay poblaciones más susceptibles a formas graves de gripe, y en eso es en lo que apuntamos en las primeras semanas, en aquella estrategia inicial que tuvimos, que eran los niños entre los 6 meses y los 4 años cumplidos, las embarazadas, aquellas mamás con hijos hasta los 6 meses, porque además para proteger a sus bebés necesitan estar inmunizadas ellas y sus cuidadores, los cuidadores de esos bebés, los niños con comorbilidades hasta los 18 años y aquellos después de los 18 años que también tenían comorbilidades, y por supuesto la población arriba de los 65 años y las personas que trabajan con trabajos esenciales como educadores, policías, bomberos, los conductores y guardas de ómnibus. O sea, siempre insistimos en estos grupos poblacionales. Este año empezamos con los niños, insistiendo, y el personal de salud, por supuesto, ¿no? Empezamos con el personal de salud y con los niños y con las embarazadas, pero ¿qué pasó con las embarazadas? Que esos 15 días que son necesarios entre vacunas de COVID y gripe, y la ansiedad y la preocupación de las personas porque les caiga el SMS con la fecha de la vacunación COVID y justo hubiesen recibido gripe, es lo que ha hecho que bajara no solamente la percepción de riesgo para influenza, que habitualmente muchas personas piensan que no es una enfermedad riesgosa cuando sí lo es, sino que además ese temor a que justo te cayera la fecha y la perdieras por haberte dado gripe. Entonces todo eso hizo que abriéramos la agenda a la población general. Ahí está. Y más allá de que seguimos insistiendo obviamente en las poblaciones de riesgo, por supuesto, ¿no? Retomando nomás eso del principio, ¿no? Lo que decíamos de la percepción de riesgo que no era menor como con otras enfermedades, especialmente con el COVID. Los grupos de riesgo, a diferencia de con el COVID, no solo son los adultos mayores, sino también los niños, ¿no? Como mencionaba usted, que ya se están viendo algunos casos de enfermedades respiratorias. O sea, niños pequeños, es un pequeños menores de 4 años, ese es un grupo de riesgo particular. Y los niños arriba de los 6 meses pueden recibir la vacuna, antes no, pero igual son población de riesgo los menores de esa edad. Por eso insistimos en la vacunación
de los cuidadores de esos niños y los niños que tienen comorbilidades, asmáticos, niños con cardiopatías, enfermedades neuromusculares, enfermedades que bajan las defensas. Esos pacientes es conveniente que reciban la vacuna antigripal. Y ahí no tienen problema, porque como esas poblaciones no reciben vacuna para COVID, por lo menos por ahora, lo que se está insistiendo es que sí, cuando los lleven a vacunar, actualicen el plan de vacunación que tienen atrasado. O sea, los niños en ese grupo etario, fundamentalmente los menores de 2 meses, tienen dosis regulares del plan de inmunización nacional, y que es un plan que está establecido hace muchos años, a lo cual se han agregado vacunaciones a lo largo del tiempo, y que bueno, es importante, se pueden recibir en forma simultánea vacuna antigripal y esas vacunas, así que insistimos en que actualicen ese certificado de esquema si es que lo tienen atrasado, por supuesto, ¿no? Bien, y ahora sí, ¿no? Este año la particularidad era el hecho no solo de que hay 2 vacunaciones corriendo al mismo tiempo, sino el tema de que se pueden dar, creo que la palabra es sindemia, ¿no? Como 2 enfermedades que compliquen al mismo tiempo. O sea, está el sistema de salud muy exigido y el riesgo es que haya enfermedades respiratorias y que no haya suficientes camas, ¿no? El concepto de sindemia es un concepto esencial y por eso importa la vacunación. En un país donde tenemos vacunas para COVID, que viene la campaña, la gente se viene inmunizando bien. Por otro lado tenemos vacuna antigripal. Lo que no nos podemos permitir es que los 2 virus circulen simultáneamente. Ya sabemos la alta circulación que tiene el SARS-CoV-2 y su variante P1 por ahora. Y por otro lado no sabemos cuál va a ser la circulación de influenza ni el genio epidémico que tenga ese virus. Si los 2 virus coexisten en un mismo periodo de tiempo, como puede pasar en los meses fríos, porque influenza, reitero, circula en los meses fríos, y una persona puede tener la posibilidad de tener los 2 virus simultáneamente, eso agrava la situación de lo que podría generar uno solo de ellos actuando en esa persona o en ese lugar. Es decir, se sinergian, se potencian, aumenta la gravedad de los cuadros, determina mayor cantidad de ingresos a CTI, infecciones respiratorias agudas graves, más frecuentes. Ya sabemos lo que está pasando ahora, o sea, no podemos permitir que influenza empiece a circular y ahí sí colapse un sistema de salud que ya está muy estresado. El año pasado era algo que se temía que sucediera en los meses fríos y al final no se dio porque hubo menos casos de lo habitual en enfermedades respiratorias, ¿no? Pero ya decía usted que este año no está sucediendo eso. ¿Pero por qué pasó eso? Porque la gente tenía una percepción de riesgo y el temor, por no hablar de miedo, hizo que la movilidad fuera menor, de que usáramos todos mascarilla. Tú viste que ahora cuando empezamos la entrevista la tenía puesta porque había otra persona que estaba acá conmigo, me la saco en ese momento porque estoy sola, pero no tenemos que descuidarnos, incluso no tenemos que descuidarnos aunque estemos vacunados. O sea, la posibilidad de tener una infección igual existe. Entonces, aunque sea baja, existe igual. Y hay personas que no están vacunadas. Entonces, para cuidarnos nosotros y para cuidar a los otros es que tenemos la obligación de hacerlo. Y lo que no sabemos, te reitero, es qué va a pasar con la circulación de influenza este año. Cuadros respiratorios que el año pasado, en esta época, los pediatras no veíamos, los estamos viendo. O sea que la posibilidad de que influenza empiece a circular es una realidad. Bien, y ya decía usted hace un ratito el tema de que hay gente que no se anota o no se va a vacunar para la vacuna contra la gripe por no perder la agenda de COVID. Eso se debe a que hay que esperar 2 semanas entre ambas vacunas, ¿no? No es que no se puedan dar en simultáneo, pero hay que espaciarlas en 14 días. Hay que espaciar las 14 días, se pueden dar incluso si las dosis entre las 2 vacunas permiten ese tiempo. Por ejemplo, en algunas poblaciones Pfizer la segunda dosis se está dando a los 49 días, AstraZeneca se da a los 90 días. Esas personas pueden perfectamente a los 15 días de la primera dosis recibir la vacuna antigripal. Y lo otro es, aquellos que padecieron COVID tienen que saber que desde el momento del alta pueden recibir vacuna antigripal. Lo que no van a poder recibir hasta los 3 meses de que hayan comenzado la enfermedad y que tengan ese hisopado o la PCR o los antígenos positivos, no los va a permitir la agenda
en este caso la agenda de COVID, porque para gripe no hay agenda del ministerio, no les va a permitir agendarse. O sea que ahí aprovechen y se den la gripe. No minimicemos influenza. Un falso concepto que uno tiene, y uno lo escucha mucho: me di gripe y me enfermé. Ahora, escuchamos a alguien que diga me di COVID y me enfermé. No, nadie lo piensa. Tenemos miedo a padecer la enfermedad, sabemos los que la padecimos lo duro que es. En mi caso agradezco que sobreviví, que estoy muy bien, pero no todos quedaron bien. Hay gente que falleció y lo vemos todos los días, gente que está con secuelas. Todos los muertos duelen, todos los enfermos duelen. Entonces tenemos que cuidarnos entre nosotros, no hay otra, y no bajar la guardia. No nos podemos confiar, tenemos que seguirnos cuidando y respetando las medidas. Por cada uno de nosotros, porque no estamos libres de enfermarnos nuevamente y lo sabemos, y por los demás. Sí, y algo que hay que sumar, ¿no? Esto de que son 2 semanas entre dosis, pero como decía usted, se puede meter dentro, si las otras son espaciadas. Algo que tiene esta vacuna es que es una dosis sola, ¿no? Salvo en niños muy pequeños. Bueno, en los menores de 2 años, tú lo dijiste y es correcto, en los menores de 2 años son 2 dosis separadas por un mes, una de la otra. Bien, ahora sí, yendo a la campaña en sí, ¿no? Ya había dicho usted al principio que este año se hizo una campaña escalonada. Bueno, ahí la vemos en el video poniéndose la mascarilla, como había dicho, ¿no? Una campaña escalonada que lanzó primero en personal de la salud, después niños de 6 meses, entre 6 meses y 4 años y embarazadas. La siguiente etapa iba a ser niños mayores de 5 años con comorbilidades, trabajadores de servicios esenciales. Y recién a partir de la semana que viene, del 24 de mayo, se iba a empezar a vacunar a mayores de 75, ¿no? Ese era el plan original. El tema empezó a darse un problema con las embarazadas, que no se estaban vacunando tanto por este tema de que también se les estaba priorizando la vacuna contra el COVID, ¿no? Hubo un cambio de criterio. En realidad, las embarazadas se priorizaron para COVID, lo cual está muy bien, porque ya sabemos que hubo casos de embarazadas lamentablemente fallecidas, embarazadas con enfermedades infecciosas respiratorias graves internadas en CTI. Lo que acá importa es que justamente lo que uno planifica son estrategias. Y cuando uno tiene una estrategia, las estrategias hay que monitorizarlas. Nosotros llevamos un control semana a semana de lo que viene pasando, así como pasa con COVID, que hay, y cualquier ciudadano puede acceder a cómo se está llevando la vacunación, a cuántos vacunados hay con la primera dosis, cuánto con la segunda dosis. Con el caso de gripe, nosotros vamos llevando semanalmente qué es lo que va sucediendo. Entonces, cuando uno ve que lo que debería pasar, que es que la gente concurra a vacunarse en forma continua e importante, no está sucediendo, uno tiene que cambiar la estrategia. Lo que no podemos es seguir en la misma y decir, bueno, seguimos así, vemos qué pasa. No, estamos obligados a cambiarla. Creo que eso es lo bueno que tiene la monitorización y la capacidad de flexibilizar las cosas. Entonces, lo que hicimos fue abrir la agenda a todos aquellos que quieran vacunarse. Reitero, el Ministerio de Salud Pública no tiene una agenda como una preagenda como tiene COVID. Nosotros lo que apelamos fue a los vacunatorios y a los prestadores a que cada uno gestionara de la forma que lo creyera más conveniente esta vacunación para influenza. Es decir, hay vacunatorios que tienen una agenda, prestadores que tienen una agenda en la web, que obviamente, y lo reitero, cualquier persona se puede vacunar en cualquier prestador, no tiene que ser usuario de ese prestador, o en cualquier vacunatorio. Lo que sí, para evitar la aglomeración, que consulten, que se agenden. Y en el día de ayer se abrió un vacunatorio en el Sindicato Médico del Uruguay, acá en Boulevard Artigas. Digo acá porque trabajo en La Española y está acá a una cuadra. Y allí si bien hay una agenda del Sindicato Médico, también se va a vacunar a quien llegue sin estar agendado, que eso es bueno para tenerlo en cuenta. Eso sí, tienen que ser mayores de 15 años. Bien, ¿y por qué se definió esta estrategia escalonada? ¿Para ordenar que no fuera todo el mundo al mismo tiempo? ¿O también hay un tema de cuántas vacunas hay? ¿Por qué es bien que se decide la estrategia escalonada? Simplemente se empezó con esa estrategia escalonada por aquellos que no tenían ni podían recibir inicialmente vacuna COVID. El personal de salud, aunque tenían vacuna COVID, porque por una simple razón ética, nosotros no podemos contagiar a nuestros pacientes, o sea que tenemos la obligación moral de estar vacunados.
Yo sé que muchos discutirán esto conmigo, pero yo creo que es un problema de, primero, no hacerle daño al otro. Eso es un principio básico de la bioética. O sea, que si yo estoy vacunada, no solo me protejo yo, sino que protejo al paciente que llega a mí, sea cual sea la causa por la que venga. Por otro lado, que los grupos de niños, como ya mencionamos, y las embarazadas, son población de riesgo para formas graves de influenza. Sabemos lo que está pasando ahora con COVID y por eso se las priorizó y se están vacunando. Justo ahora recibí un WhatsApp de una señora que está embarazada que ayer me escribió muy preocupada porque todavía no le había llegado el SMS y obvio, hoy está feliz porque le llegó. Ahí se pidió a los prestadores que enviaran la lista al ministerio de todas las embarazadas y se las agendara. Y entonces, ¿cómo vas a convencer a una embarazada que se vacune con gripe, aún sabiendo que gripe puede ser grave en ellas, cuando están viendo muertes en embarazadas, cuando están viendo enfermedades graves en embarazadas? Es obvio que optaron por esperar la agenda de COVID y es totalmente entendible. Ahora, ¿cuál es la recomendación para ellas? A 15 días de la segunda dosis, porque si les va a dar Pfizer y ahí son 28 días entre dosis, o sea que no les va a dar para ponerse a vacunar entre gripe en el medio. Aquellas que no la recibieron al comienzo de la campaña, porque algunas sí están vacunadas contra gripe, que cuando pasen los 14 días de la segunda dosis vayan y se vacunen contra la gripe. Entonces, se protegen ellas y protegen a sus bebés de dos enfermedades que son graves, pero son graves potencialmente en ellas, que eso es el concepto que me parece más importante. El cambio de estrategia implica que ahora toda persona que tenga dosis de COVID-19 tiene abierta la agenda, ¿no? Como que se amplía toda persona que tenga las dos dosis que hayan pasado 14 días, toda aquella persona que no tiene la vacunación para COVID y que quiera vacunarse, se puede vacunar, y toda aquella persona que tiene comorbilidades o que es un ciudadano común y corriente y sano y se quiere dar la vacuna antigripal porque todos los años se vacuna, también la puede recibir. Ese es el concepto. No limitamos a los grupos prioritarios como hicimos. Ahora se pueden vacunar quien quiera hacerlo. Recuerdo, no hay una agenda del ministerio. Tienen que consultar en los prestadores o en los vacunatorios cómo están gestionando cada uno de ellos la vacunación antigripal. Para no aglomerarse, porque a ver, tenemos que seguir cuidándonos. Ese es un tema, ¿no? Hoy recibíamos algunos mensajes de la audiencia cuando les preguntamos por este tema, si ellos se habían vacunado. Algunos decían que habían ido a varias mutualistas y que no habían conseguido vacuna. Por ejemplo, Sergio decía, ayer fui a 4 mutualistas y que como que no encontré. En otro caso decía que había preguntado al prestador y le dijeron que cuando estuviera habilitada la franja lo iban a avisar por mensaje. Pero puede ser... Los prestadores ya están avisados de que tienen que liberar las agendas. Lo que hizo el primer señor, que fue a 4 prestadores, no es lo que tiene que hacer. Tiene que llamar, intentar fijarse en si tiene, obviamente, posibilidad de hacerlo por internet, fijarse si hay una agenda. Yo no debería hablar de la institución en la cual trabajo, pero por ejemplo acá uno entra a la página de la Asociación Española y hay una agenda en la cual dice vacunación antigripal. Uno entra, yo agendé hoy a mi mamá, por ejemplo, y lo hice a través de la web. Mi mamá tiene 91 años, lo hice a través de la web. Y sea socio o no sea socio, se puede agendar. Eso me parece que es muy importante. Reitero lo del vacunatorio del sindicato médico. El sindicato médico, que está ubicado acá en Boulevard Artigas, lo que tiene es una agenda a través de la página también, pero si alguien llega, lo van a vacunar igual. Entonces, que no recorran, que averigüen primero, que llamen, que se agenden, que no vayan, porque si no, lo único que hacen es tomar frío, estar movilizándose innecesariamente, porque de pronto ese señor se tomó ómnibus para ir de un lado al otro. Entonces me parece que es bueno que tengan eso en cuenta, que no haya una agenda del ministerio no quiere decir que los prestadores y los vacunatorios no tengan una agenda propia. Algunos, por ejemplo, hacen cola y vacunan por orden de llegada.
Otros tienen agendas, por ejemplo, el TANU me dijeron que vacuna por orden de llegada. Otros tienen agendas propias en la web. Lo que es importante es que averigüen antes de ir. Eso me parece lo más importante. Primero, para no estar inútilmente movilizándose. Eso es una cosa que tenemos que seguir insistiendo, en la menor movilidad. Y lo otro es para no estar tomando frío cuando hace tanto frío en un día como el de hoy, ¿no? Tengo entendido que el año pasado sí hubo agenda del ministerio, ¿no? ¿Por qué este año se tomó la decisión de dejarlo librado a los prestadores? ¿Es porque el ministerio está muy concentrado en la campaña contra el COVID-19? No, porque lo hicimos exactamente igual que lo hacíamos los años anteriores. O sea, el único año en el que hubo agenda para gripe fue el año pasado, porque supusimos y pasó lo que suponíamos que iba a pasar, fue una inmunización masiva de la población. Y además no queríamos que se amontonaran. Entonces, al no querer que se aglomeraran, tuvimos que hacerlo de esa manera. Pero este año, 2 campañas superpuestas es complejo. Entonces nos pareció que de esta manera era más ágil. Nosotros lo que queremos es vacunar de gripe en un corto periodo de tiempo. No me sirve a mí vacunar de gripe en octubre, porque ya el virus de la gripe no circula. Influenza circula en los meses fríos, o sea, empezamos ahora y tenemos que terminar a más tardar la primera semana de agosto. Hay que vacunar rápidamente. Eso es muy importante. No pasa lo mismo con COVID, porque COVID lamentablemente vino para quedarse y va a seguir circulando, vamos a tener que convivir con él. Pero con influenza nos visita durante los meses fríos, después se va. Y el tema de la comunicación a las mutualistas por este cambio de estrategia, ¿no? Teníamos algunas quejas también de una fuente de una mutualista consultada por la producción de En Perspectiva, por ejemplo, decía que se habían enterado del cambio de estrategia por la prensa o por algún anuncio del ministro en Twitter, en redes sociales. ¿Puede ser que haya habido alguna dificultad ahí de comunicación con los prestadores? Esas cosas pueden pasar. Nosotros tuvimos una reunión con los prestadores, pero los prestadores para informar la agenda inicial, pero los prestadores están todos comunicados ahora, avisamos a la Junta Nacional de Salud, obviamente, de este cambio de estrategia, y ayer nos comunicamos, antes de ayer, con DIGECOR, y a través de ella, de la doctora Karina Rando, con todos los directores departamentales para que supieran que este cambio se había dado y, por un lado los directores departamentales, por otro lado los prestadores a través de la FUNASA, es la forma en la cual llegan las comunicaciones, además de la página del ministerio, obviamente, y el tuit que puso el ministro. Sí, dije Dirección General de Coordinación, ¿no? Por las dudas. Correcto. Bien, para pasar en limpio, para ir cerrando, entonces, a partir de ahora, a partir de esta semana, ¿no? Ya, toda persona que tenga 1 o 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 ya está habilitada para vacunarse contra la gripe. Y siguen también habilitados los niños, ¿verdad? El concepto global es cualquier miembro de la ciudadanía, cualquier ciudadano, tenga comorbilidades o no, aunque nosotros insistimos y seguimos insistiendo en los grupos de riesgo, que desee vacunarse, se puede vacunar siempre y cuando tenga 14 días entre vacuna de gripe y COVID. Y los niños, insistimos, que son población de riesgo, que los papás los lleven a vacunar, o los cuidadores, y que actualicen los certificados de esquema de vacunación que están atrasados. O sea, cualquier persona puede vacunarse, pero sí reitero que antes de andar recorriendo 2 vacunatorios, que consulte, que se agende en cada uno de ellos, o en el que le quede más cerca, o en el del prestador. Lo importante es que no estén yendo recorriendo para evitar la movilidad innecesaria, o sea, que consulten en la página web o llamen telefónicamente, excepto el vacunatorio, reitero, del Sindicato Médico del Uruguay, que si una persona viene lo van a vacunar aunque no esté agendado. Para cerrar la entrevista, nomás ha sido una suerte de epílogo, porque usted decía hace un ratito que había pasado la enfermedad del COVID-19. Nosotros la entrevistábamos hace un tiempo que usted estaba en el CTI y comentamos sobre los efectos que todavía estaba teniendo en ese momento. Creo que hacía un par de semanas que había salido, ¿no? de cuidados intensivos o un poquito más. Ahora que pasaron ya un par de meses, ¿qué tal? ¿Sigue teniendo algunas secuelas? ¿Cómo está atravesando el post-COVID? Bueno, me siento muy bien, gracias a Dios, sí, recuerdo esa entrevista con mucho
Fue una nena muy linda, la recuerdo muy bien. Y sí, lo único que venía diciendo que la secuela que tengo ahora es que se me cae el cabello. Crece, pero se me cae. Y bueno, hay otras personas que lo están padeciendo, a mí no me pasó inicialmente o no lo noté, ahora lo noto más, pero bueno, en realidad uno vive las cosas de la manera en que puede, sobrellevarlo no es fácil, pero bueno, hay que dar gracias que uno está bien. Creo que hay que lamentar cada uno de los muertos, insisto en eso, que lamentablemente siguen siendo muchos, insistir en la población en cuidarse, y yo tampoco estoy libre de padecer una segunda enfermedad por alguna de las cepas que está circulando la P1 en este momento, o sea que tengo que seguirme cuidando, estoy trabajando, pero me sigo cuidando, igual que los compañeros que están conmigo, y me parece que ese es el mensaje, ¿no? Que hay gente que sigue sin creer que esta enfermedad existe, y así como es grave COVID, yo sigo insistiendo en que también influenza puede causar cuadros graves. Entonces, cuidémonos, hagamos con responsabilidad lo que todos tenemos que hacer para protegernos a nosotros y proteger a los demás. Y bueno, esperemos que las dos vacunaciones rápidamente logren el objetivo, que es alcanzar la inmunidad de rebaño. Y sí, cuando se vacune el grupo entre 15 y 17 años, seguramente vamos a llegar a ese número mágico que todos queremos, a que empiecen a bajar rápidamente los casos. Doctora Alicia Fernández, quien recordemos es pediatra, especialista en cuidados intensivos, ¿no? Coordinadora del área programática de la niñez en el Ministerio de Salud Pública y quien encabeza este año la campaña de vacunación contra la influenza. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. No, gracias a ti, Gastón, un abrazo para la audiencia, bueno, y para el resto del equipo, por supuesto, y a las órdenes.